La luz de la mañana entraba despacio por los altos ventanales del Palacio de Valderroble. Era una luz fina y gris, del tipo que ilumina el polvo suspendido en el aire y hace que cada superficie pulida parezca cansada. El duque de Altamira estaba de pie, junto a la ventana de su despacho privado. Tenía una mano apoyada en el cristal frío. Afuera, el camino de entrada se extendía largo y vacío. Un carruaje recorrería ese camino en 3 días. Su carruaje, el que lo traería a él, o más bien, al hombre que se suponía que debía ser. Se llamaba Tristán Velasco. Tenía 32 años, y le habían mentido más veces de las que podía contar. Se apartó de la ventana. La habitación olía a papel viejo y al humo tenue de una chimenea que se había consumido durante la noche. Caminó hasta su escritorio y tomó la carta que descansaba sobre él. El papel era grueso, de color crema, y la caligrafía era pulcra y esmerada. Era de don Álvaro Cifuentes, el señor de la finca Los Cerezos. La carta era una bienvenida. Estaba llena de palabras cálidas sobre la inminente visita, sobre el honor que suponía para la familia, sobre la muy amable oferta del duque de unirse en matrimonio con la hija mayor de don Álvaro, doña Jimena Cifuentes. Tristán leyó la carta por 5ª vez, la dejó sobre la mesa, se frotó los ojos con la base de la mano. 3 años atrás, había estado a punto de casarse con una mujer llamada Cayetana Espinosa. Era hermosa y astuta, y le había jurado ser completamente suya. 2 semanas antes de la boda, él había regresado temprano de Madrid. La encontró en el salón principal, riendo a carcajadas con su hermana. Ella no se dio cuenta de que él estaba en el umbral. La escuchó decir con claridad: «Una vez que me ponga el anillo, no tendré que volver a dirigirle una palabra amable. Es más aburrido que las piedras, y está podrido de dinero. Y eso es lo único que quiero». Su hermana se había echado a reír. Él dio media vuelta y salió de la casa en silencio. Esa misma tarde envió una misiva rompiendo el compromiso. No había vuelto a hablar de ello con nadie, pero había aprendido la lección. Había aprendido que la gente se ponía máscaras para él, que los padres ensayaban con sus hijas, y que las hijas ensayaban frente al espejo, que cada risa, cada palabra suave, cada gesto amable hacia un sirviente mientras él miraba, era solo una pequeña obra de teatro en su honor. No volverían a engañarlo. Tiró del cordón de la campanilla. Un momento después, entró su hombre de confianza. Era un hombre enjuto llamado Mateo, que llevaba a su servicio desde que Tristán tenía 19 años. «Mateo», dijo Tristán, «necesito ropa de viaje, ropa humilde. La chaqueta que usé para cazar el otoño pasado, la marrón que tiene un parche en el codo, unas botas que estén gastadas, pero no rotas. Una camisa que no lleve mis iniciales bordadas». Mateo no pestañeó. «Sí, Excelencia, viajaré como un hombre llamado Tristán Varela. Un mensajero tal vez, o un oficinista buscando empleo. Aún no lo he decidido». «Muy bien, Excelencia. Necesitaré un caballo que sea común. Ninguno de los nuestros. Hay una yegua castaña en el cortijo de las Cruces. Es mansa, pero de aspecto vulgar. Esa servirá». Mateo hizo una pausa en la puerta. «¿Puedo preguntarle a su Excelencia cuánto tiempo viajará de esta guisa?» Tristán miró hacia la chimenea. El último tronco se había deshecho en suaves brasas rojizas. «El tiempo suficiente para conocer la verdad». Mateo hizo una reverencia y salió. Ese fue el primer día. 3 días después, en una curva del camino a 2 leguas de la finca Los Cerezos, un hombre con una chaqueta marrón y un parche en el codo tiró de las riendas de una yegua castaña. Miró hacia el valle. La casa se alzaba en medio de campos verdes. No era grandiosa, no como lo era su propio palacio. Era de piedra antigua, con hiedra trepando por el muro oeste. Tenía un huerto tapiado hacia el sur y unas caballerizas que parecían añadidas en un siglo diferente. Un río corría por la parte trasera, y el sonido del agua le llegaba débilmente con el viento. El viento olía a tierra removida y a lluvia inminente. Estaba cansado, había cabalgado durante 4 días. El dolor que sentía en la espalda era honesto y desconocido. Los duques no solían cabalgar 4 días sobre caballos vulgares con alforjas, pero descubrió que no le importaba el dolor. Era lo primero honesto que había sentido en un año. Bajó la colina. En la verja de entrada, un muchacho estaba arrancando malas hierbas entre los adoquines. El chico levantó la vista. Sus ojos recorrieron la chaqueta marrón, el barro en las botas, la silla de montar desgastada. «¿Eres el mozo de Viveros Montero entonces?», preguntó el chico. «Con los catálogos de semillas», pensó Tristán rápidamente. «Sí», respondió. «Ese soy yo. Da la vuelta por atrás. El ama de llaves te los recogerá». «Gracias». Llevó la yegua por el lateral de la casa,
pasando junto a un muro bajo cubierto por las últimas zarzamoras de la temporada. La puerta de la cocina estaba abierta. Salió un aire cálido que olía a levadura, a cordero asado y a algo más dulce de fondo. Tal vez manzanas. Una mujer con delantal y cofia estaba frotando una cazuela de cobre en una ancha mesa de madera. Levantó la vista. Los catálogos de semillas, dijo ella antes de que él pudiera hablar. Sí, señora, déjalos en el estante junto a la puerta. Don Álvaro los mirará esta noche, seguramente. Ella lo miró con más detenimiento. Pareces agotado. ¿Has comido algo? Él había comido un pedazo de pan en el último pueblo. Hacía 6 horas. Negó con la cabeza. Siéntate ahí, no en la silla buena. En el taburete. No voy a echarte a la calle con el estómago vacío, seas quien seas. Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la despensa. Él se sentó en el taburete. La cocina era cálida y estaba llena de pequeños sonidos. Un puchero burbujeaba en el fogón. En algún lugar del piso de arriba, crujió una tabla del suelo. Podía escuchar el leve tic-tac de un reloj de pie en el pasillo. Olía a romero y al humo de la leña. No se había sentado en una cocina desde que era un niño pequeño, cuando su vieja niñera lo bajaba a escondidas para darle un trozo de bizcocho. Había olvidado que las cocinas se sentían así. El ama de llaves puso un plato delante de él. Pan, queso curado, un poco de cordero frío y una manzana. Cómete eso. Y despacio, muchacho, parece que te vayas a tragar el plato también. Gracias, dijo él. Intentó que su voz sonara ordinaria. Fue más difícil de lo que pensaba. Su voz llevaba ordenando silencio en las habitaciones desde que tenía 21 años. Hacerla sonar humilde era un tipo de actuación que no había practicado. Ella lo observó un momento, luego asintió y volvió a su cazuela. Comió despacio. El pan era bueno, el queso era fuerte. La manzana crujió entre sus dientes y supo a otoño, a un lugar en el que no había estado en mucho tiempo. La puerta de la cocina crujió y alguien entró desde el pasillo. Supo que era ella antes de levantar la vista. No sabía cómo, tal vez por la forma en que los hombros del ama de llaves se tensaron, o por la forma en que un perrito junto a la lumbre golpeó el suelo con la cola una sola vez. Levantó la mirada. No era como él la había imaginado. Las cartas de don Álvaro la habían descrito de esa manera cuidadosa y cálida, con la que un padre describe a una hija que desea casar bien. Amable, cultivada, de carácter dulce y sumiso. Las palabras le habían hecho imaginar un rostro redondo y suave, y una sonrisa brillante como una lámpara. Esta mujer era alta. Su cabello era del color de la miel oscura, recogido de forma sencilla. Llevaba un vestido de diario gris con el cuello blanco. Tenía una mancha de tinta en el lateral de la mano. Su rostro era afilado y claro, y sus ojos eran del color del buen té. No estaba sonriendo. Miraba un papel que llevaba en la mano, frunciendo un poco el ceño. Doña Rosario, dijo, las cuentas del molino vuelven a estar mal. Nos ha cobrado 2 veces el mismo cargamento de harina, y la segunda vez, a un precio más alto. Voy a escribirle. No le hará gracia recibir una carta suya, señorita. Menos gracia le hará cuando la reciba que cuando la lea. Pero eso no es asunto mío. Entonces levantó la vista y sus ojos se posaron en Tristán. Se detuvo. No se quedó mirándolo fijamente. Simplemente lo asimiló. De la misma forma en que una persona asimila un mueble nuevo que han puesto en una habitación que conoce bien. Buenos días, dijo ella. Buenos días, señorita, respondió Tristán. Se levantó a medias del taburete. Por favor, siéntese. Coma, parece cansado. ¿Qué le trae por aquí? Los catálogos de semillas, señorita. De Viveros Montero. Ah, miró el paquete que él había dejado en el estante. A mi padre le hará mucha ilusión. Los lee de la misma manera que otros hombres leen novelas. Se volvió de nuevo hacia el ama de llaves. Doña Rosario, ¿ha comido Ana? Todavía no, señorita. La mandé adentro antes de que empiece con las sábanas. Ha estado tosiendo otra vez. Ya veo. Jimena miró una vez más a Tristán. Una mirada breve y cuidadosa, sin curiosidad, sin juzgar. Solo tomando nota. Luego salió por la puerta del fondo con el papel aún en la mano. El ama de llaves la vio marcharse. Se volvió hacia Tristán. Su rostro era más suave ahora. Esa es doña Jimena. Maneja la mitad de esta casa, aunque nunca lo admitiría, desde que su señora madre falleció hace 3 inviernos. Entiendo. Cómete la manzana, muchacho. Él se comió la manzana. Algo en su interior se quedó muy quieto. Había venido aquí esperando una actuación. Había venido preparado para atrapar una mentira. Y lo que acababa de ver no era una actuación. Ella no sabía que él fuera nadie importante. Había entrado en su propia cocina para resolver un problema con el molinero. Había hablado con franqueza.
Se había preocupado por una doncella enferma. Había mirado a un extraño, con la misma naturalidad, con la que se mira una lámpara nueva sobre una mesa. Sin curiosidad, sin cálculos ocultos, necesitaría más de un momento para estar seguro. Pero era un buen momento. Y lo guardó en su memoria. Doña Rosario, después de hacerle algunas preguntas sobre el estado de los caminos y el clima, le encontró una habitación. No estaba en la casa principal, sino encima de las caballerizas. Un cuarto pequeño y limpio con un colchón de paja y una ventana que daba al patio. Era, según le explicó, donde alojaban a los viajeros, a los comerciantes y a algún amigo peculiar de la familia que estaba de paso, y no podía hospedarse con los señores. Él dijo que era más que amable por su parte. Preguntó si había algún pequeño trabajo que pudiera hacer a cambio, ya que andaba escaso de monedas. Ella lo miró de arriba abajo y dijo que el mozo de cuadras, Tobías, era un inútil con las riendas, y le vendría bien un par de manos extra. Y así fue como Tristán Velasco, duque de Altamira, pasó su primera tarde en la finca Los Cerezos, limpiando arreos en una caballeriza que olía a jabón para cuero, a sudor de caballo y a heno viejo. No le importó, sus manos recordaban los movimientos, sus hombros entraron en calor con el trabajo. La yegua castaña del tercer establo lo miraba con leve interés. Y una vez le empujó el hombro con el hocico pidiendo un trozo de manzana. Al atardecer, desde el patio, la vio de nuevo. Salió por la puerta lateral de la casa con una cesta sobre un brazo y un mantón echado holgadamente sobre los hombros. Pasó frente a las caballerizas y salió por la pequeña verja en dirección al huerto. Él la observó desde las sombras del umbral, no miró hacia él. Iba hablando con una jovencita que trotaba a su lado. La doncella, Ana, sin duda. Jimena inclinó la cabeza para escuchar algo que decía la chica, y luego se echó a reír. Fue una risa grave, no estaba destinada a nadie más que a la niña, y desapareció rápidamente. Luego entraron en el huerto, y las perdió de vista. Volvió a los arreos. Esa noche, en el comedor del servicio, cenó potaje con los empleados de la casa. Eran 6 en la mesa, con doña Rosario a la cabecera. Tobías, el mozo de cuadras, un chico de unos 16 años, pelirrojo y tartamudo. Ana, la doncella, pequeña y pálida, que tosía contra su manga de vez en cuando. Una cocinera llamada Carmen que no abrió la boca. Un lacayo llamado Pedro, que tenía un ojo vago y una sonrisa rápida. Y un hombre mayor al que llamaban el viejo Ramón, que no parecía tener un oficio fijo, pero que arreglaba los desperfectos de la finca. Hablaron de la cosecha, hablaron del molinero, y hablaron de la inminente visita del duque de Altamira. Llegará el jueves, dijo Pedro. Don Álvaro ha encargado cortinas nuevas para la habitación azul. No se fijará en las cortinas, respondió doña Rosario. Los hombres de su clase nunca lo hacen. Se fijará en la señorita Beatriz, dijo Pedro con una sonrisa burlona. Tristán, que estaba comiendo potaje con una cuchara de madera, y que no era nadie, se quedó completamente inmóvil. Pedro, dijo doña Rosario secamente. Ya basta, solo decía lo que, sé perfectamente lo que decías. La señorita Beatriz es una invitada bajo este techo. Es familia. Y con eso basta. Pedro se encogió de hombros y volvió a su potaje, pero Tristán guardó el nombre en su memoria. La señorita Beatriz. ¿Una prima presente en la casa?, preguntó con cuidado. ¿Hay más de una señorita en la casa, Pedro? Contento de poder hablar de nuevo, respondió rápido. Sí, doña Jimena, la hija del señor. Y la señorita Beatriz, su prima que vino del norte después de que su padre muriera la primavera pasada. Don Álvaro la acogió porque son sangre de su sangre. Pedro, advirtió doña Rosario otra vez, solo le estoy informando. Tristán asintió, siguió comiendo su potaje y no hizo más preguntas. Pero esa noche, tumbado en el colchón de paja sobre el establo, escuchando el canto de una lechuza en los árboles, pensó en ello. A la mañana siguiente, vio a la señorita Beatriz. Bajó por la escalinata de la entrada principal a las 10 en punto. Él cruzaba el patio con 2 cubos de agua. Ella no lo vio, y él no levantó la cabeza, pero pudo observarla. Era menuda y bonita, con el pelo negro y la boca rosada. Llevaba un vestido de paseo de color azul pálido con un montón de lazos. La acompañaba una mujer mayor, que él supuso que era su tía. O quizás una doncella vestida por encima de su posición. Iban discutiendo en voz baja. Y te digo que se fijará, tía. Si es que ella entra en la sala. Tiene un don para plantarse ahí como un monumento, y todo el mundo se le queda mirando. No lo hará, respondió la mujer mayor, es un duque,
Busca a una señora de cuna, no a una ama de llaves. Es que actúa como un ama de llaves. A eso me refiero. ¿Le has visto las manos? Las tiene rojas de fregar en la cocina. Pues la mantendremos lejos de la cocina estos 4 días. Se colará por cualquier parte. Ya la conoces. Pasaron de largo. Él no existía para ellas. Dejó los cubos en el suelo y se quedó quieto un momento. Tenía los labios apretados. Aflojó la mandíbula. Volvió a coger los cubos y siguió su camino. Aquella tarde llovió. Una lluvia suave y constante, de las que duran todo el día. Estaba ayudando a Tobías a reparar la puerta de un establo cuando sonó la campana del patio. Doña Rosario salió cubierta con una capa para decir que doña Jimena había ido al pueblo y no se había llevado paraguas. Preguntó si él podría cabalgar hasta allí para llevárselo. Miró a Tobías. La tartamudez de Tobías empeoraba con el clima húmedo, y el chico estaba manchado de grasa de bisagras hasta los codos. «Iré yo, doña Rosario», dijo Tristán. «¿Conoces el camino hasta Puebla del Río? Pasé por allí al venir». «Bien. Coge mi vieja capa. Es de lona gruesa. Escupirá la lluvia». 10 minutos después, volvía a montar la yegua castaña, con un paraguas envuelto en tela encerada bajo el brazo, cabalgando por el camino hacia el pueblo. La lluvia caía mansa sobre su sombrero y sus hombros. Se cruzó con ella a media legua de la casa. Caminaba por el arcén embarrado, con la cesta en el brazo y el mantón echado sobre la cabeza. Él tiró de las riendas y desmontó. «Señorita». Ella levantó la mirada. El agua le resbalaba por el rostro. Lo miró un momento antes de reconocerlo. «Ah, el hombre de los catálogos de semillas. Doña Rosario me ha enviado con un paraguas». Se lo tendió. Ella miró el paraguas y luego a él. Tenía los ojos cansados. Había caminado un buen trecho. «Es muy amable por su parte. Y por la tuya». Tomó el paraguas y lo abrió. Se acercó un paso para resguardarse bajo él. Dudó. Luego dijo: «Tú también te estás mojando. Estoy acostumbrado al mal tiempo». «Yo también. Pero tú has venido a caballo y yo solo voy a pie. Métete debajo del paraguas. Yo llevaré la yegua». Él parpadeó. Se dio cuenta de que una mujer que lo tomaba por un simple recadero le estaba dando órdenes por su bien. «Señorita, no puedo». «Claro que puedes. Ven». Él se metió bajo el paraguas. Le sacaba una cabeza entera de altura, así que le quitó el mango de las manos y lo sostuvo él. Ella guiaba a la yegua, con una mano en las riendas, caminando a su lado. La lluvia tamborileaba contra la tela. El camino olía a hojas mojadas, a piedra y a un leve aroma a verde. «¿Llevas mucho tiempo en la finca?», preguntó ella después de un momento. «Solo desde ayer». «¿A dónde irás después?». «No estoy seguro. Pensaba buscar trabajo. Cualquier labor sencilla». «¿Qué sabes hacer?». «Sé montar. Sé disparar. Pero no tengo ningún deseo de ser guarda de casa para los señoritos. Sé leer y escribir con buena letra. Sé sumar cifras. Sé arreglar una cerca». Ella lo miró de reojo. «¿Sabes sumar cifras?». «Sí, señorita. Cualquier hombre que sepa sumar cifras honradamente vale su peso en oro para el molinero de Puebla del Río ahora mismo». Hizo una pausa. «Ha sido una broma muy mala». «No ha sido tan mala. Vi su cara esta mañana después de leer las cuentas del molino. No me gustaría estar en su pellejo». Ella se echó a reír. Fue un sonido breve y sorprendido. «Prestas mucha atención para ser un recadero». «No he tenido con quién hablar en 4 días. Eso afila el oído». Siguieron caminando. Los cascos de la yegua chapoteaban suavemente en el barro. Él era sumamente consciente de la coronilla de su cabeza, justo por debajo de su hombro, del olor a lana mojada, y de un tenue perfume floral que se aferraba a su pelo. «Lavanda, tal vez». Mantuvo los ojos fijos en el camino. «¿Puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. No pareces un simple recadero». Su estómago dio un vuelco y volvió a asentarse. Mantuvo el tono de voz tranquilo. «¿Qué es lo que parezco?». «No lo sé. Tienes las manos limpias debajo de la suciedad. Hablas con mucho cuidado. Cuidas las palabras. Pequeños detalles. Fui oficinista una vez, en una casa en Valladolid. Allí aprendí a hablar así». «Ah». Ella no insistió. «Bueno, si sabes llevar cuentas, es posible que mi padre tenga trabajo para ti. Necesita ayuda con los libros de la finca. Los detesta. Yo me encargo de ellos casi siempre. Pero a mi padre no le gusta que se sepa. ¿Contrataría a un extraño? Podría hacerlo si yo se lo pido. Pero no te conozco de nada». «Es justo». Doblaron un recodo. La casa principal asomaba al final del camino, con su piedra gris bajo la lluvia. Aún no habían encendido los faroles. Ella dejó de caminar. «Gracias por el paraguas», dijo. «Gracias por la oferta de trabajo». «No ha sido una oferta.
Ha sido una sugerencia. Hay una diferencia. Sí, señorita. Lo miró una vez más. Las gotas de agua proban sus pestañas. Sus ojos, en aquella luz gris, parecían té con un poco de leche. Dijo, aún no me has dicho tu nombre. Varela, Tristán Varela, señorita Jimena Cifuentes. Le tendió la mano, no el dorso para que se la besara a la manera de las damas. Se la tendió con la palma de lado, recta, de la forma en que lo hace un comerciante. Él se la estrechó. Su mano estaba fría por la lluvia, pero era firme. Ven a la puerta lateral mañana por la mañana, dijo ella. Hablaré con mi padre esta noche. Sí, señorita. Caminó por delante de él, subiendo hacia la casa, guiando a la yegua. Se negó a devolverle las riendas. Él caminaba detrás, sosteniendo el paraguas muy alto sobre su cabeza, sintiendo cómo la lluvia resbalaba por su chaqueta, sintiendo cómo algo en su pecho que no se había movido en 3 años, se alzaba, muy levemente, como un pájaro probando sus alas. En el patio, ella le entregó la yegua, le dio las gracias de nuevo, entró en la casa, él llevó la yegua a las caballerizas, le quitó la silla y la secó frotándola. Estaba sonriendo antes de darse cuenta de que sonreía. Se borró la sonrisa de la cara con el dorso de la mano. Aquella noche, se esperaba que el verdadero duque de Altamira llegara en 3 días, pero el joven en el pajar del establo, masticando un trozo de pan duro y mirando al techo, solo pensaba en una mujer que había guiado a su propio caballo bajo la lluvia, porque creía que él necesitaba el resguardo más que ella. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado. La lluvia había lavado el mundo. Todo olía a nuevo. Las piedras del patio brillaban. El gato del establo, una bola gorda de pelo naranja, estaba sentado en un rayo de sol y parpadeó al verlo cruzar hacia la puerta lateral. Lo hicieron pasar a un pequeño despacho interior. Don Álvaro Cifuentes ya estaba sentado a una mesa, con las gafas en la punta de la nariz y un montón de papeles frente a él. Era un hombre corpulento, cercano a los 60, de pelo blanco, rostro rubicundo y ojos amables. Levantó la vista por encima de las gafas cuando entró Tristán. Dice Jimena que sabe sumar cifras. Sí, señor. Y leer también. Bien. ¿Alguna carta de recomendación? Me temo que no, señor. He estado viajando por los caminos. Don Álvaro lo estudió un momento. Mi hija tiene buen juicio. Si ella dice que te ponga a prueba, te pondré a prueba. 2 días de trabajo. Si no eres un granuja y sabes contar más allá de 100 sin tropezar, hablaremos de más. Gracias, señor, siéntate. Ese montón de ahí a la izquierda. Son los recibos de los colonos. Cuádralos con el libro mayor. Si los números no encajan, me lo dices. Si encajan, los marcas. ¿Sabes lo que es una inicial? Sí, señor. Entonces, pon tus iniciales junto a cada uno. TV, supongo. A Tristán se le hizo un nudo en la garganta. Dijo, sí, señor. Trabajó durante 3 horas. Los recibos eran un desastre. Los puso en orden. Encontró 2 errores en el libro mayor y 1 en un recibo. Los marcó todos. Don Álvaro, en el otro extremo de la mesa, leía un libro sobre la mejora de la cría de cerdos. No levantó la vista ni una sola vez. Pero al cabo de las 3 horas, cuando Tristán puso el montón de papeles delante de él y enumeró los errores, don Álvaro levantó la mirada con una sonrisa lenta. Vaya, dijo don Álvaro. Vaya, vaya. Jimena, entra aquí. Ella llevaba 1 minuto de pie en el umbral. Entró. Padre, tu forastero sabe contar. Ha pillado al capataz Vargas engañándonos con los terneros. 3 reales por cabeza durante todo el verano. Mira esto. Ella se acercó a la mesa y se inclinó sobre los papeles. Tristán volvió a sentir el olor a lavanda. Mantuvo la mirada fija en el libro mayor. Vaya que sí, dijo ella en voz baja. A mí se me pasó. Lo habrías descubierto en 1 semana. El señor Varela lo ha descubierto en 1 hora. Señor Varela, está usted contratado por 15 días, como mínimo. Comida y 2 pesetas al día. ¿Le parece justo? Justo, señor. Gracias. Mantendrá la habitación sobre el establo un tiempo más. Si demuestra ser honrado, le buscaremos algo mejor. Gracias, señor. Eso es todo. Vaya a comer. No le necesitaré hasta después del almuerzo. Él se levantó, hizo una reverencia. Se contuvo justo a tiempo antes de hacer el tipo de reverencia que hace un duque, y la acortó a la reverencia propia de un oficinista. Jimena lo estaba observando. Sus ojos, aquella mañana, a la buena luz, eran más verdes que del color del té. Se preguntó cómo se le había pasado por alto. Salió al pasillo. Ella lo alcanzó. Señor Varela, dígame. Señorita, gracias por encontrar ese error.
Mi padre jamás lo habría visto. Odia los libros de cuentas. Parece aliviado de librarse de ellos. Lo está. Pero finge que no. Es su única pequeña debilidad. Hizo una pausa. Yo los he llevado durante 2 años. No le gusta que se sepa. Por favor, no hable de esto. No diré una palabra, señorita. Ella asintió, y se giró para irse. Luego se volvió de nuevo. Señor Varela, dígame. No le ha dicho a mi padre lo del molino. Señorita, lo de la harina. No ha dicho que yo había descubierto el error. Podría haberlo hecho. A mi padre le habría gustado ver que me apoya usted. Algunos hombres lo habrían hecho. No era mi lugar, señorita. Ella lo miró un instante. Luego dijo, ha sido muy amable por su parte. Gracias. Se marchó. Él se quedó en el pasillo un momento, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Sintió con absoluta claridad que estaba metido en un gran problema. Trabajó. Pasaron los días y siguió trabajando. Mantuvo la cabeza baja. Arregló una bisagra rota en la verja del prado. Arregló una gotera en el cuarto de los arreos. Cargó cubos de agua cuando Ana tosía demasiado fuerte para cargarlos ella misma. Copia 3 cartas para don Álvaro, con su pulcra letra de oficinista. Escuchó. Oyó muchas cosas. La casa no era lo bastante grande como para ocultarse de alguien que se movía sin hacer ruido. Descubrió que la señorita Beatriz llevaba 6 meses en la finca. Descubrió que había llegado con deudas, ínfulas y una madre que murió poco después, dejándola a merced de la caridad de Jimena. Descubrió que don Álvaro, por su buen corazón y su sentido del deber familiar, le había dado la bienvenida, el segundo mejor dormitorio y un lugar en cada comida. Descubrió que Beatriz odiaba a su prima. No lo descubrió por los chismorreos, sino observando los pequeños detalles. Beatriz riendo una fracción de segundo demasiado alto cuando un invitado elogiaba a Jimena. Beatriz moviendo el libro de Jimena de la silla, en la que ella planeaba sentarse. Beatriz ordenándole a Ana que llevara el té al salón. Y cuando Ana tosía, diciendo muy claro, no respire sobre la tetera. A mi prima no le importará, pero a mí sí. Cuando Jimena lo oyó, dijo, ven, Ana, siéntate. Yo llevaré el té. Así eran las cosas. A la 4ª noche, en el comedor del servicio, Pedro entró con la noticia de que la llegada del duque se había retrasado 2 días. Un recado de su ayudante de cámara, dijo Pedro. Asuntos en sus tierras. Llegará el sábado, no el jueves. Tristán, al final de la mesa, no levantó la vista de su potaje. Él mismo había enviado esa carta a través de Mateo hacía 2 días. La señorita Beatriz está hecha un manojo de nervios. Continuó Pedro. Dice que todos sus rizos se van a echar a perder. No se echarán a perder, replicó doña Rosario. Se los volverán a rizar el sábado. Pedro se echó a reír. No eres nada romántica, doña Rosario. Tengo 58 años, Pedro, y me duelen los huesos. A mis huesos les da igual qué día de la semana llegue un duque. Tristán sonrió sobre su potaje. Aquella noche, después de cenar, estaba en el cuarto de los arreos, colgando unas riendas cuando escuchó voces en el patio. No habría prestado atención, pero una de las voces era la de Jimena, y la otra era la de Beatriz. Eran voces tensas. Solo digo, prima, que sería un detalle por tu parte llevar el vestido verde mañana, no el gris. El gris es un color de criadas. A mí me gusta el gris. Siempre te gusta lo que no te favorece. Jimena, no lo digo por ser mala. Lo digo porque te quiero. El duque estará aquí en 3 días. ¿No sería maravilloso para toda la casa que él se fijara en ti? Él se fijará en quien le plazca. Yo no estoy en venta, tienes que estarlo. ¿Para qué otra cosa sirves? Si no, se hizo un pequeño silencio. Tristán, en las sombras del cuarto de los arreos, cerró los ojos. La voz de Jimena, cuando habló, fue inquebrantable. No sabía que yo servía para algo, Beatriz. Gracias por decírmelo. Sabes que no quería decir. Sé exactamente lo que querías decir. Buenas noches. Sus pasos cruzaron el patio, rápidos y ligeros, hacia la casa. Beatriz se quedó quieta un momento. Luego soltó una risita ahogada y la siguió. Tristán esperó hasta que el patio quedó en silencio. Colgó las riendas en su gancho. Le temblaban ligeramente las manos. Pensó en la frase de Beatriz, durante mucho tiempo aquella noche, tumbado en el colchón de paja. ¿Para qué otra cosa sirves? Sino, una frase precisa. El tipo de crueldad que se esconde detrás de la cortesía. La había escuchado en Madrid cientos de veces, pero nunca apuntada con tanta limpieza. Pensó en la respuesta de Jimena. No sabía que yo servía para algo. Pensó en la forma en que había dicho buenas noches
y entrado en la casa sin dar un portazo. Pensó en el hecho de que no había llorado, o al menos no donde alguien pudiera oírla. Pensó en el hecho de que él había venido a este lugar para atrapar a una mujer en una mentira, y que, en cambio, se había atrapado a sí mismo. A la mañana siguiente se levantó temprano. Antes de que el servicio estuviera en pie, caminó hasta el pueblo. Llevaba una pequeña bolsa con monedas. Fue al boticario y compró una botella de un buen jarabe para la tos, del tipo que llevaba miel, tomillo y un poco de aguardiente, el mismo que una vez había visto a su propia ama de llaves darle a una fregona en Altamira. Regresó caminando. Le dio la botella a doña Rosario en la puerta de la cocina. Para Ana. No diga quién lo trajo. Doña Rosario miró la botella. Lo miró a él. ¿De dónde ha sacado el dinero para esto, señor Varela? Tengo unos pequeños ahorros, señora. No tengo en qué gastarlos aquí. Ella lo observó durante un largo momento. Él le sostuvo la mirada. No diré nada, dijo ella. Pero lo sabré. Sí, señora. Ella metió la botella en casa. Él salió al prado. Arregló la bisagra de la verja que se había vuelto a soltar. No pensó en nada en particular. La mañana era fresca y estaba llena de los pequeños ruidos de una casa en pleno trabajo. En algún lugar repicaba un cubo de leche. En algún lugar un muchacho silbaba. En algún lugar, vestida con un traje gris de diario que, ahora lo sabía, había elegido para desafiar a Beatriz, doña Jimena Cifuentes, seguía con sus rutinas, ignorando que el recadero que arreglaba su verja había caminado 2 leguas una hora antes para comprarle medicina a su doncella enferma. Estaba metido en un problema, ahora lo sabía, y no tenía ni idea de qué iba a hacer al respecto. Trabajó otros 2 días. Al segundo día, encontró a Jimena sola en la pequeña biblioteca. Estaba subida a un taburete, intentando alcanzar un libro en el estante más alto. Se acercó por detrás, estiró el brazo por encima de su cabeza y lo bajó. Ella se dio la vuelta. Sus rostros estaban muy cerca. Se bajó del taburete. Gracias, dijo ella. ¿Cuál quería? ¿Las rimas de Becker? ¿Los poemas? Él le entregó el libro. Debería haberse marchado. No lo hizo. Señor Varela, dígame. Hay algo que debe saber. Ella miró el libro y luego levantó la vista hacia él. Mi padre tiene intención de que se quede. Estuvimos hablando anoche. Quiere ofrecerle el puesto de administrador. El señor Salas se jubila en Navidad. Mi padre cree que el puesto debería ser suyo. El taburete estaba entre ellos. La biblioteca olía a cuero viejo, al humo de la chimenea y, débilmente, a ella. Él dijo, es muy amable por su parte. ¿Es lo que usted desea? Hubo un largo silencio. Él lo miró. Señorita, dijo él, y escuchó su propia voz sonar más lenta de lo que pretendía. Alguien entró en la biblioteca. Era Beatriz. Jimena, aquí estás. La modista ha llegado para la prueba del vestido. Ya voy. Fenia. ¿Y tú? Beatriz miró a Tristán. Lo miró de arriba a abajo, torciendo el gesto de la boca. No deberías estar a solas con mi prima en la biblioteca. Prima, intervino Jimena con calma. Solo estaba bajándome un libro de la estantería. Debería llamar a una criada. Beatriz, no seas ridícula. No soy ridícula. Soy prudente. No es lo mismo. ¿Cuál es tu nombre? Tristán bajó la cabeza levemente. Varela, señorita. Varela. Pues conoce tu lugar, Varela. Sí, señorita. Vamos, Jimena. Jimena lo miró una sola vez, con una disculpa en los ojos. Luego salió con su prima. Él se quedó en la biblioteca mucho tiempo. Aún tenía el libro de Becker en la mano. Lo dejó sobre la mesa baja. No supo exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento entre aquella mañana y el día siguiente, tomó su decisión. El sábado era el día en que se esperaba al duque de Altamira. El sábado por la mañana, la casa era un torbellino. Doña Rosario tenía a 6 mozas sacando brillo a la plata. Pedro llevaba desde las 4 fregando la escalinata. Ana, que había mejorado gracias al jarabe, traía flores del jardín. Don Álvaro llevaba su mejor levita desde las 8. Beatriz llevaba arreglándose desde el amanecer. Se paseaba por los pasillos con un vestido de seda rosa que crujía como el papel. Llevaba 2 horas rizándose el pelo con tenacillas calientes. Jimena llevaba un vestido verde, no el verde esmeralda que Beatriz le había querido imponer, sino un verde oscuro y discreto, como el musgo. Llevaba el pelo recogido con sencillez. En aquella mañana radiante, parecía un bosque después de la lluvia. Tristán se vistió en el pajar del establo. Se puso su chaqueta marrón, la había limpiado lo mejor que pudo. Se puso las botas, se ató el pañuelo al cuello, bajó las escaleras, cruzó el patio, cruzó la terraza de la entrada principal de la casa, subió los escalones. Pedro, que estaba en la puerta, se le quedó mirando. Varela, da la vuelta por atrás,
No, Pedro. Hoy no. Anúnciame, por favor. Anúnciame ante don Álvaro en el salón principal. Anúnciame como Tristán Velasco, duque de Altamira. Pedro abrió la boca. La cerró, se quedó mirándolo fijamente. Miró el rostro de Tristán. Algo en el rostro de Tristán había cambiado. En cierto modo, había regresado a su ser. Sí, Excelencia, dijo Pedro. Su voz era un susurro. Se dio la vuelta y caminó rígido hacia el interior de la casa. Tristán lo siguió. Pedro abrió la puerta del salón principal, tomó aire y dijo, con una voz demasiado aguda, Su Excelencia, el duque de Altamira. El salón principal se quedó en silencio. Había 7 personas en la habitación. Don Álvaro junto a la chimenea, Beatriz junto a la ventana, Jimena de pie cerca del piano, con un cuaderno de partituras en la mano, la tía de Beatriz en el sofá, 2 vecinos, los señores de Mendoza, sentados juntos, y un perrito sobre un cojín. Todos se volvieron. Las gafas de don Álvaro resbalaron por su nariz. Las atrapó al vuelo. Señor Varela, dijo, y luego lentamente, su boca fue cambiando. Señor Varela, ¿qué significa? Tristán entró en la habitación. Se quedó de pie en el centro. Estaba completamente tranquilo. Don Álvaro, dijo, le ruego me perdone. Pedro me ha anunciado correctamente. Mi nombre es Tristán Velasco. Soy el duque de Altamira. Llegué aquí hace 5 días, con la chaqueta que llevo puesta y bajo el nombre de Tristán Varela. Porque demasiada gente me ha mentido demasiadas veces. No me veía capaz de llegar como debía hacerlo, sin saber antes con quién se suponía que iba a casarme. La habitación seguía sumida en un silencio sepulcral. El fuego crepitaba. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac. El perrito levantó la cabeza y volvió a esconderla. La boca de don Álvaro se movió. Dijo, los catálogos de semillas. No había catálogos de semillas, señor. Me los inventé en la puerta. Mis disculpas al muchacho del huerto. Beatriz emitió un pequeño sonido. No llegó a ser una palabra. Tristán se volvió. Miró a Beatriz. Miró sus tirabuzones. Miró su seda rosa. Miró su rostro, que estaba pálido debajo del colorete. Habló con la misma voz plana y tranquila que había usado durante 3 años en todos los salones de Madrid. Señorita Beatriz, creo que ya nos conocemos. El miércoles le pedí que le diera un recado a su prima. Usted me ordenó que conociera mi lugar. Yo, Excelencia, yo no lo sabía. No lo sabía. Se volvió. Miró a don Álvaro. Don Álvaro, le debo una grandísima disculpa. He comido de su mesa. He dormido en sus caballerizas. He aceptado sus pesetas bajo un nombre falso. Se lo devolveré todo, y mucho más. Le suplico su perdón. Excelencia, respondió don Álvaro, que estaba pálido, pero firme. Tiene usted mi perdón. Esto que ha hecho es algo muy extraño. Pero tiene usted mi perdón. Tristán asintió, se volvió. Miró a Jimena. Ella no se había movido. El cuaderno de música seguía en su mano. Su rostro estaba inmóvil. Sus ojos, grandes y oscuros, se dio cuenta él, respirando con sumo cuidado. Inspirar, expirar. Señorita. Ella no dijo nada. A usted le debo la mayor disculpa de todas. Ella no dijo nada. ¿Me permite hablar con usted? Ella habló con una voz tan serena que resultaba casi suave. No se lo permito. Él se detuvo. Jimena dijo, Señor, padre, no voy a hablar con él en esta sala. No voy a hablar con él en absoluto durante el día de hoy. Disculpen, por favor. Todos ustedes. Dejó el cuaderno de música sobre el piano. Con mucho cuidado, pasó por delante de Tristán. No lo miró. Él olió vagamente a lavanda cuando ella pasó. Salió de la habitación. La puerta se cerró a sus espaldas. El salón empezó a respirar de nuevo. Muy poco a poco, la tía de Beatriz se abanicaba con verdadera furia. La señora de Mendoza miraba a Tristán con la boca abierta. Pedro, en la puerta, miraba fijamente al suelo. Beatriz se había sentado de golpe. Don Álvaro cruzó la habitación y, para sorpresa de Tristán, le puso una mano en el brazo. Excelencia, venga a mi despacho. Fue al despacho de don Álvaro. Se sentó, le contó toda la verdad. Cayetana Espinosa. Las mentiras, la decisión, el disfraz, los 5 días. No omitió nada importante. No fue compasivo consigo mismo. Don Álvaro escuchó. Era un hombre sencillo y bondadoso. Y escuchaba como escuchan esa clase de hombres, sin estremecerse, sin interrumpir, sin fingir estar escandalizado por cosas que ya había adivinado. Al final, dijo, no es usted el primer hombre al que le mienten, Excelencia.
pero es el primero que conozco que responde a ello con astucia en lugar de amargura. Eso es generoso por su parte, señor, no es generoso. Es lo que opino. Don Álvaro, Tristán se detuvo. Lo intentó de nuevo. Cualquiera que sea la decisión de su hija, retiro mi oferta de matrimonio. Se hizo sobre el papel antes de conocerla. No es justo ni para ella ni para usted que la ate a un contrato firmado a ciegas. Si no desea volver a verme, me marcharé y no la molestaré más. El acuerdo entre nuestras familias quedará disuelto con toda la cortesía que pueda reunir. Don Álvaro lo miró largo y tendido. Es exactamente lo que debía decir, Excelencia. Es solo lo que siento de verdad. Sé que por eso es lo correcto. Don Álvaro se levantó. Hablaré con ella. Salió de la habitación. Tristán se quedó sentado en el despacho durante 2 horas. No se movió. El fuego se consumió. Él no lo avivó. Afuera. La tarde fue cayendo. Pensó en muchas cosas. Pensó sobre todo en el rostro de ella cuando pasó por su lado. El rostro tan quieto, la respiración cuidadosa. Por fin, llamaron a la puerta. Entró don Álvaro. Cerró la puerta. Hablará con usted en el jardín. Dentro de media hora. Gracias, señor. No me las dé a mí. Le dije que se lo preguntaría y se lo he preguntado. Lo que ella diga es decisión suya. Lo comprendo. Don Álvaro se detuvo en la puerta. Excelencia, ella ha llevado mis libros durante 2 años. Ha dado de comer a mi doncella enferma con sus propias manos. Ha llevado esta casa desde que su madre murió. No está, ni ha estado nunca, en venta. Si su intención era simplemente casarse con una muchacha para que le eligiera la ropa por las mañanas, se ha equivocado de casa. Tristán lo miró a los ojos. He elegido la casa correcta, don Álvaro. Lamento mucho haberla elegido de la forma equivocada. Don Álvaro asintió una vez y salió. Media hora después, Tristán caminaba por el jardín. La tarde se había teñido de oro. El aire olía a rosas tardías, a hierba cortada y al humo lento de una hoguera, en algún lugar al otro lado del muro. La grava crujía bajo sus botas. Dobló el seto de boj y se detuvo. Ella estaba sentada en el banco de piedra junto al reloj de sol. Se había puesto un mantón. Tenía las manos cruzadas en el regazo. Él se acercó. Se detuvo a una distancia prudente. No se sentó. Señorita Jimena. Excelencia. Él hizo una mueca imperceptible. No tiene por qué llamarme así. Necesito hacerlo. Necesito oírlo para saber a qué me estoy dirigiendo. Él bajó la cabeza. ¿Cómo desee? Ella lo miró. Sus ojos estaban secos. Él pensó que habría preferido verlos llenos de lágrimas. Los ojos secos eran más duros. Ella dijo, ¿me mintió? Sí. Durante 5 días. Sí. Comió en nuestra mesa. Trabajó para mi padre. Aceptó sus pesetas. Sí. Y dejó que yo llevara su caballo bajo la lluvia. Él cerró los ojos y los volvió a abrir. Sí. Ella guardó silencio un momento. ¿Por qué?, preguntó. Él respondió, ¿me permite sentarme? No. Como desee. Tomó aire. Señorita. Toda mujer que ha sido presentada a mi rango en los últimos 5 años me ha mentido. Y no pequeñas mentirijillas, sino actuaciones ensayadas, máscaras que se ponían en el instante en que yo entraba en la sala, y que se quitaban en el instante en que yo me iba. Hace 3 años, estuve a punto de casarme. 2 semanas antes de la boda, escuché a mi prometida decirle a su hermana que yo era más aburrido que las piedras, y que estaba podrido de dinero, y que eso era lo único que ella quería. Rompí el compromiso. Decidí que a cualquier mujer con la que fuera a casarme, la conocería primero siendo yo un don nadie, que la observaría cuando ella no supiera que la estaban observando. Es lo que hice. Es lo que le he hecho a usted. Y le ruego me perdone, aunque sé que no lo merezco. Ella se mantuvo inmóvil. La escuché discutir con el molinero en su cocina, dijo él. La vi enviar a doña Rosario para darle de comer a una sirvienta enferma. La vi llevar a mi yegua bajo la lluvia porque creía que un forastero necesitaba resguardarse más que usted. La vi rechazar un vestido verde que le habría favorecido muchísimo, porque prefería el gris. Vi que no derramó una lágrima cuando su prima le preguntó para qué otra cosa servía. Se detuvo, se le había cerrado la garganta. Esperó un segundo. Continuó, vi a una mujer que no creía que existiera. Pensaba que todas las mujeres de mi entorno estaban hechas de papel. Usted no lo está. No vine aquí para casarme con usted. Vine aquí para atraparla en una mentira, y en lugar de eso, me acompañó bajo la lluvia. Ella bajó la vista hacia sus manos. Él dijo, no le pido nada.
Le he dicho a su padre que el acuerdo entre nuestras familias queda disuelto. Es libre de mí. Si desea que abandone la casa de su padre esta misma noche, me marcharé esta misma noche. Si desea que devuelva el jornal que me gané en manos de su padre, lo haré. Si no desea volver a verme nunca más, no me verá. Solo he venido al jardín porque me lo ha pedido, y jamás le negaría nada de lo que me pidiera. Ella habló por fin. El jarabe de Ana. Él parpadeó. Señorita, doña Rosario me lo contó anoche. No quiso decirme quién lo había comprado. Llevo dándole vueltas desde entonces. ¿Fue usted? Él no dijo nada. ¿Fue usted? Sí. ¿Por qué? Estaba tosiendo. Y su prima le había hablado con dureza. Yo llevaba encima algunas monedas. No me dijo nada. No había razón para decirlo. Ella levantó la mirada hacia él. Sus ojos habían cambiado. Seguían secos, pero habían cambiado. Excelencia, por favor. No haga eso ahora, Tristán. Él se quedó muy quieto. Tristán, estoy enfadada con usted. Sí, voy a estar enfadada con usted durante bastante tiempo. Sí, debió habérmelo dicho en el camino cuando le pregunté. Debió decírmelo al tercer día cuando mi padre le contrató. Debió decírmelo al cuarto día cuando le confesé que llevaba los libros a escondidas. Tuvo 100 oportunidades para decir la verdad y no aprovechó ni una sola. Lo sé. ¿Sabe lo que le hace a una persona creer que ha sido amable con un forastero, para luego descubrir que ha estado haciendo una representación para un duque? Sintió aquello como un golpe. Lo encajó. No lo había pensado de esa manera. Yo no actué para usted, dijo ella. Su voz era grave, tembló una vez y se estabilizó. Tiene que entender eso. Yo no sabía nada cuando guié a la yegua bajo la lluvia. No lo sabía, sé que no lo sabía, contestó él. Por eso estoy aquí. Ella se sumió de nuevo en el silencio. Un mirlo cantaba en el seto. El humo de la hoguera cruzó el jardín y se le atragantó a él en la garganta, dulce y áspero. Ella dijo, ha dicho que se marcharía esta noche si yo lo deseaba. No deseo que se marche esta noche. Él la miró. Deseo que se quede una semana, continuó ella, como usted mismo. Como Tristán Velasco. Durmiendo en una habitación de verdad. Comiendo en nuestra mesa. Vestido como realmente viste. Deseo ver quién es usted ahora que no me está mintiendo. Deseo saber si ese hombre me gusta. No le prometo nada, Tristán. Le prometo solo que voy a observar. ¿Le parecen justas estas condiciones? Son más que justas. Aún no he terminado. Sí. Durante esa semana, no hablará de matrimonio ni de sentimientos. Hablaremos de la finca, de los libros de cuentas, del tiempo. Usted será el invitado y yo seré la anfitriona. E intentaremos conocernos sentados a una mesa donde nadie esté fingiendo. Al final de la semana, le diré lo que pienso. Y eso es todo. Estoy de acuerdo. Y si al final digo que se vaya, se irá. Y no me escribirá nunca más, ni volverá por aquí. Y no molestará más a mi padre. También estoy de acuerdo en eso. Ella se quedó sentada con las manos cruzadas en el regazo. Ahora no lo miraba. Miraba el reloj de sol. Hay una cosa más, dijo Beatriz. Sí. Me ha dicho cosas crueles. A mí y sobre mí. No sabía que usted había escuchado algunas. Le pido que no le mencione nada de eso a ella. Le pido que no la castigue. Es la pupila de mi padre. No tiene a dónde ir. Lo que sea que haya que arreglar entre ella y yo, lo arreglaré yo sola. No eres mi espada, excelencia, ni tampoco mi caballero andante. Tristán, él respondió en voz baja. Tristán, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Ella asintió. Se levantó. Él dio un paso atrás para dejarla pasar. Se detuvo cerca de él. Me mintió, dijo ella con un tono tan bajo que casi no lo escuchó. Pero le compró jarabe a una doncella enferma, y no me dijo nada, así que le observaré durante una semana. Pasó por su lado caminando por el sendero de grava. Él se quedó en el jardín durante mucho tiempo. El mirlo siguió cantando. El humo seguía flotando. El sol se ocultó. La semana que siguió fue la más extraña de su vida. Mateo llegó el lunes con baúles y ropa adecuada. Tristán vistió de azul oscuro y gris. Se afeitó con esmero, se sentó en la mesa de don Álvaro para desayunar. A su mano derecha, y le dio las gracias a Pedro cuando éste le sirvió el té. Con una voz que era tranquila y firme. Pedro, que una vez le había mandado dar la vuelta por atrás, le sirvió con manos temblorosas y no fue capaz de mirarlo a los ojos. Beatriz se había encerrado en su habitación el domingo por la mañana alegando jaqueca. Apareció el lunes por la tarde con su mejor vestido,
blanca como la leche. Hizo una reverencia tan profunda que parecía que las rodillas le iban a ceder. Lo llamó Su Excelencia. No miró a Jimena ni una sola vez. Jimena lo trató exactamente como había dicho que lo haría, de manera educada, distante. Como una anfitriona trata a un invitado. Hablaron de la cosecha, hablaron de las rimas de Becker, hablaron una tarde, en la biblioteca, del puente nuevo que iban a construir sobre el río. Ella le mostró los planos. Le dijo que el agrimensor del condado los había dibujado mal. Señaló el error. Él lo miró. Ella tenía razón. Él dijo, tiene buen ojo para los dibujos. Tengo buen ojo para los números, respondió ella. Un dibujo solo son números fingiendo ser un cuadro. Él se echó a río. Fue la primera vez que se reía en la finca Los Cerezos, usando su verdadero nombre. Le sorprendió. Y a ella también. Pasearon por el jardín. Él se mantenía 2 pasos por detrás de ella. Ella no le daba el brazo. No lo miraba durante demasiado tiempo seguido. Pero hablaron. Ella le preguntó por Altamira. Le preguntó por sus arrendatarios. Le preguntó por su hermana, a la que no había visto en un año. Una vez, le preguntó por Cayetana. Él se lo contó. Ella escuchó. Dijo únicamente, lamento mucho que le ocurriera eso. Él respondió, ya ha sido pagado con creces. Y usted es la que más lo ha pagado. Ella dijo, no es justo. No debería usted hacer pagar el agravio de una mujer con otra mujer. Lo sé. Pero lo estoy haciendo de todos modos. Lo sé. Ella casi sonrió. Al cuarto día, Beatriz acudió a él en la biblioteca mientras Jimena estaba fuera con su padre. Había ensayado su discurso. Él se dio cuenta al instante. Se sentó en el sofá frente a él. Cruzó las manos primorosamente. Excelencia, señorita Beatriz. Le debo una disculpa. Cuando hablé con usted en el pasillo el otro día, cuando no lo sabía, fui muy maleducada. Le ruego que me perdone. Él dejó el libro sobre la mesa. La miró fijamente. Dijo, señorita Beatriz, su falta de modales hacia mí no tiene importancia alguna. Usted le habló a un hombre al que consideraba un extraño de baja cuna. Así es el mundo. Y no la culpo por ello. Ella empezó a sonreír. Pero él dijo, la escuché, señorita Beatriz, en el patio junto a las caballerizas la noche del miércoles. Le preguntó a su prima, ¿para qué otra cosa servía? Ella se quedó pálida. No tengo intención de decírselo a don Álvaro. No tengo intención de decírselo a doña Jimena. Le prometí que no lo haría, y ahora cumplo mis promesas. Excelencia, por favor, déjeme explicar. Solo quiero que sepa que la escuché. Y quiero que sepa una cosa más. Su prima, la mujer que dirige esta casa, que llevó las cuentas en secreto durante 2 años para salvar la dignidad de su padre, que dio de comer a una sirvienta enferma con sus propias manos, vale por 10 como usted. No digo esto para ser cruel. Lo digo porque debería saberlo antes de pasarse el resto de su vida viviendo a su costa. Beatriz se le quedó mirando. Abrió la boca y la cerró. Él dijo, eso es todo. Cogió su libro. Ella se levantó despacio y abandonó la habitación. Él escuchó sus pasos subir la escalera. Más tarde escuchó una puerta cerrarse de golpe. No levantó la mirada de su libro. No se lo contó a Jimena. Guardó esa promesa también, pero al 7º día, al final de la semana, Jimena fue a buscarlo al jardín al caer la tarde. Llevaba el vestido gris, no el verde, el gris. Tristán. Él se levantó del banco de piedra. Dejó su libro a un lado. Ella lo miró durante un largo momento. Él esperó. Ella dijo, Ana volvió a hablarme del jarabe. Me lo ha contado 2 veces esta semana. Se le olvida que ya me lo ha dicho. Le cae usted bien. Verá. Ella se cree que usted es su paladín. Sonrió a medias. Lo sé desde hace semana y media. Sí, y Beatriz no le ha dirigido una mala palabra a nadie en esta casa desde el jueves. Ni a mí, ni a Ana, ni a doña Rosario. Ha bajado a cenar todas las noches, se ha mantenido casi en silencio, y ha sido muy amable. Le pregunté a Pedro, ¿qué ha pasado? Pedro me dijo, no lo sé, señorita. Pero baja las escaleras como alguien a quien le han cantado las 40. Usted habló con ella, ¿verdad? Él dudó un segundo. Lo hice. Dijo que no la castigaría. No la castigué. Le dije una única verdad. Luego le dije otra. Y luego seguí leyendo mi libro. Ella lo miró. Lo miró durante largo tiempo. Le tembló la boca, pero enseguida la apretó. Dijo, venga, siéntese. Él se sentó. Ella se sentó a su lado, sin tocarse. A un palmo de distancia, ella dijo, llevo observándole una semana. Sí,
Es usted más callado de lo que imaginaba. Es también más amable de lo que imaginaba. Y está mucho menos seguro de sí mismo de lo que imaginaba. Aunque lo esconde bien, lo escondo muy bien. Quiero decirle una cosa, voy a decirla una vez. Y no volveré a decirla en bastante tiempo. Cuando usted bajó por aquel camino lloviendo a cántaros, y yo guié su caballo, estaba agotada. Mi padre se había olvidado de algunas cosas durante la cena. Ana llevaba toda la semana tosiendo. Beatriz me había dicho 3 cosas crueles esa misma mañana. Caminaba por el barro pensando que llegaría a casa. Me sentaría en la cocina. Y que nadie me dirigiría la palabra a no ser que quisieran pedirme algo. Y entonces apareció un forastero en el camino con un paraguas. Y no quería nada de mí. Sostuvo el paraguas. Caminó bajo la lluvia. Me escuchó cuando le solté bromas pesadas sobre el molinero. No me exigió que fuera ni guapa ni ocurrente. Me estrechó la mano como si fuéramos 2 comerciantes. Esa noche entré en mi casa más arropada que en el último año. Y no sabía por qué. Así que me dije a mí misma que había sido por el paraguas. Pero no fue el paraguas. Él no habló. No podía hacerlo. Ella continuó. Y entonces descubrí que usted era un duque. Sí. Me enfadé tantísimo, Tristán. Me enfadé como no me había enfadado en la vida. Y no por el engaño, sino por el paraguas. Pensé que el único momento en el que no había estado actuando para nadie, había estado actuando para un duque sin saberlo. No estaba usted actuando. Lo sé ahora. Ella se giró. Lo miró a los ojos. Sus ojos eran té y verde bajo los últimos rayos del sol. Y por fin no estaban secos. Ella dijo, me he sentado a la misma mesa que usted durante 7 días. Usted no me exige nada. Le da las gracias a Pedro por el té. Le da las gracias a doña Rosario por la cena. Compró jarabe para una sirvienta. Le dijo a mi prima una verdad y siguió leyendo su libro. Usted no presiona a nadie. Usted, sencillamente, está ahí. Y yo. Se detuvo. Apretó los labios. Continuó. No sé si lo que siento es amor. No tengo mucha práctica en esto, pero sé que hace una semana me dije a mí misma que lo observaría, y decidiría si me gustaba el hombre que realmente había debajo. Y Tristán. Me gusta. Me gusta muchísimo. No sé si eso será suficiente para usted. Él habló antes de darse cuenta de que iba a hacerlo. Es suficiente para mí. Es más que suficiente, Jimena. Se detuvo. Había prometido no hablar de matrimonio ni de sentimientos durante una semana. La semana había terminado hacía quizás 5 minutos. Le cogió la mano. Le dio la vuelta. Miró la mancha de tinta que aún le marcaba débilmente el lateral de la piel. Dijo, no te merezco. Lo sé. Y voy a intentar pasar el resto de mi vida ganándome algo que no merezco. ¿Me dejarás hacerlo? Ella no respondió de inmediato. Hizo otra cosa en su lugar. Le levantó la mano, la misma que sostenía la suya, y se presionó el dorso, muy brevemente, contra la mejilla. Su mejilla estaba muy cálida. Él sintió el leve movimiento de su respiración. Duró tal vez 2 segundos. A él le pareció que duró toda una eternidad. Ella le bajó la mano. La soltó. Dijo, sí, eso fue todo. Se quedaron sentados en el banco un buen rato más. El sol se ocultó tras el muro. El humo de la hoguera seguía flotando desde algún lugar más allá del jardín. El mirlo cantaba. Él no volvió a tocarla. Ella no volvió a tocarlo. Se quedaron sentados el uno junto al otro bajo la última luz. Y fue más que suficiente. Pasó un año. La luz de la mañana entraba despacio por los altos ventanales del Palacio de Valderroble, tal y como lo hacía siempre en octubre. Tristán estaba sentado en el escritorio de su despacho privado, pero esta mañana la chimenea estaba encendida, y la habitación olía a buen café, a papel, y al aroma intenso y agudo de la tinta que ella usaba, que era distinta a su propia tinta, y mucho más fuerte. No estaba solo en la habitación. En el sofá, junto al fuego, Jimena estaba leyendo. Tenía los pies encogidos bajo la falda, algo que había aprendido a hacer allí y que jamás hacía delante de las visitas. Llevaba puesto el vestido gris. Siempre llevaba el vestido gris por las mañanas en casa, porque él, en un paseo durante el 2.º mes tras casarse, le había confesado que el día que ella guió su caballo bajo la lluvia, vestía de gris, y que le había parecido la cosa más serena y más hermosa que había visto en toda su vida. Ella había contestado, pues entonces llevaré el vestido gris por las mañanas, y lo había hecho desde entonces. Ella creía que él no sabía que lo hacía a propósito. Él lo sabía. Un perrito dormía sobre la alfombra. A decir verdad, era el perro de Ana, pero ahora vivía allí porque Ana vivía allí ahora, como la doncella personal de la señora.
tosiendo muchísimo menos, y porque doña Rosario, que había venido con el matrimonio, decía que el perro pertenecía a la habitación que tuviera la mejor lumbre, y en aquella habitación, el fuego era siempre el mejor. Él levantó la vista de sus cartas, observó a Jimena leer, observó cómo la luz iluminaba el perfil de su mejilla, observó cómo se le movía levemente la boca al leer un verso que le gustaba. Dejó la pluma a un lado. Ella no levantó la mirada. Dijo, sin apartar los ojos del libro, «¿Me estás mirando fijamente, Tristán?» «Sí». «¿Por qué?» Él lo pensó. Pensó en todas las cosas que podría contestarle. Pensó en un camino bajo la lluvia, y en una yegua castaña con un hombre empapado. Pensó en una sirvienta tosiendo. Pensó en una prima que, al final, se había casado con un notario a 2 provincias de distancia, y que las navidades pasadas había escrito una carta que casi parecía cálida. Pensó en un banco de piedra en un jardín, y en una mano presionada contra una mejilla durante apenas 2 segundos. Dijo, «Por nada». Ella le sonrió a su libro. Mentiroso. Él también sonrió. Afuera, el camino de entrada se extendía a lo largo. Un carruaje llegaría por allí aquella misma tarde. Su hermana, por fin. El fuego crepitaba en la rejilla. En algún lugar del piso de abajo silbaba la tetera. Y Pedro, que también había venido con el matrimonio, y que ahora servía el té con un pulso de hierro, gritó desde lejos que doña Rosario dejara eso en paz, que se sentara, que hoy le tocaba a él servirle el té a ella. Viejas costumbres en una casa nueva, dando calor, como las brasas. Jimena pasó la página. Tristán cogió su pluma. La casa estaba caldeada. El fuego ardía. Ninguno de los dos dijo una sola palabra durante mucho tiempo, porque no lo necesitaban.